Jueves 15 de abril de 2010, gracias por estar con nosotros en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Los invito a ustedes a que participen en la entrevista como siempre lo hacen a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Le recuerdo a usted que también nos puede seguir a través del Facebook, nuestra dirección electrónica facebook.com/William Meléndez en línea. Tiene esas tres formas de participación. Este jueves vamos a hacer un repaso sobre la visión que tiene el movimiento social sobre el rumbo del país y la gestión del nuevo gobierno y los preparativos desde luego para celebrar el 1 de mayo. Está con nosotros en nuestros estudios Pedro Juan Hernández, él es representante del Frente Social por un Nuevo País y también es integrante del Consejo Económico y Social. Pedro Juan, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, William. Gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. Perfecto. Pedro Juan, para comenzar, quizás me interesaría platicar un poco sobre cuál es la visión que tienen ustedes como movimiento social en torno hacia dónde está enrumbándose el país. Y la pregunta concreta es hacia dónde camina El Salvador con el nuevo gobierno, desde la visión obviamente del movimiento social. ¿Cómo no? Gracias, William. Creo que para poder hablar del nuevo gobierno y hacia dónde se enrumba el país, nosotros consideramos como organizaciones sociales y populares que es necesario ubicarnos en el contexto que hereda el nuevo gobierno, en la herencia que tiene justamente este nuevo gobierno. Y en ese sentido podemos señalar, como sabes, venimos de 4 gobiernos anteriores, 4 gobiernos de Arena, y cuya característica fundamental fue la implementación durante estos 20 años de un modelo económico de carácter neoliberal, o lo que se ha denominado también el consenso de Washington, porque esto evidentemente también estaba, digamos, en el marco del apoyo de organismos financieros internacionales. Sí, sí. Entonces, en este sentido, este modelo económico neoliberal, al implementarse durante estos 20 años, ha tenido serios impactos en la economía salvadoreña y en la situación del país. Y podemos señalar, por ejemplo, de manera rápida, podemos señalar que esto ha causado una grave crisis estructural en términos económicos, en términos sociales y en términos sociales, y por supuesto en otros elementos como medioambientales, ¿verdad? Pero vaya, pero Juan, ese es, digamos, una especie de diagnóstico, eso está claro. O sea, creo yo que muchos sectores pueden tener claro cómo estaba el país, cómo lo encontraban, y ese es como el punto de partida del nuevo gobierno. Pero bueno, han pasado ya prácticamente 11 meses, y la pregunta que salta siempre es, digamos, ¿cuáles son las cosas distintas que se pueden estar viendo como señales de lo que está haciendo el nuevo gobierno? Claro, muy bien. Sí, lo que sucede, William, es que al hablar, digamos, de las acciones del nuevo gobierno, no podemos desconocer de esta situación grave y en la cual inclusive el nuevo gobierno tiene serias limitaciones, tiene limitados márgenes de maniobra. Te comento, por ejemplo, y lo sabes, la situación fiscal del país, por ejemplo, la situación de las finanzas públicas es una de las situaciones difíciles, y en ese sentido este gobierno, en la medida en que hereda problemas que tienen carácter estructural, no puede resolver esta situación de la noche a la mañana. Estos problemas se fueron acumulando a lo largo de 20 años y es bastante difícil que se puedan solucionar en un periodo que es relativamente corto. No, claro, me imagino yo que la gente que, digamos, quienes avalaron, digamos, la construcción de un nuevo gobierno, obviamente que no estaban pensando que en cuestión de 11 meses las situaciones cambiaran, pero por eso es que insisto en una pregunta, ¿son como las señales que se pueden leer, digamos, que ustedes pueden apreciar, o está costando demasiado realmente poder arrancar? Bueno, recordemos de que el nuevo gobierno es una situación, digamos, esta es una experiencia nueva para los salvadoreños y las salvadoreñas. Aquí hemos tenido una historia de partidos de derecha
por cerca de 190 años. Y en consecuencia, esta es la primera situación, la primera experiencia en la cual un gobierno que llega con el apoyo de un partido de izquierda asume el Ejecutivo. Entonces, esto plantea un primer elemento, y es el hecho de que este nuevo gobierno tiene como ciertas dificultades para entender la dinámica. Es decir, antes se daba el cambio de un gobierno de derecha a otro gobierno de derecha y por lo tanto había cierta continuidad. Ahora es, digamos, es una situación diferente y en consecuencia hay un periodo de acomodamiento, llamémosle, para ubicarse en esta nueva situación, adicionalmente de la situación difícil. Ahora bien, creemos nosotros que sí hay situaciones diferentes. Nosotros podríamos plantear algunas características, por ejemplo. Sí consideramos que este gobierno es mucho más democrático, es más democrático, está más abierto a la participación. Hay señales concretas de esta situación, y esto lo podríamos relacionar, por ejemplo, con diferentes espacios de interlocución que se están generando. Se están, por ejemplo, generando espacios de diálogo entre gobierno y organizaciones sociales, espacios de diálogo entre gobierno y empresa privada, espacios tripartitos como el Consejo Económico Social. Entonces hay mayores niveles de participación. El otro elemento que nos parece también en el cual se están dando señales diferentes es en el aspecto de la transparencia. Creemos nosotros de que hay señales en las cuales hay mayores niveles de transparencia y mejor manejo de los recursos públicos. Bueno, debo hacer en este momento, Pedro Juan, una primera pausa comercial. Cuando regresemos quiero saber, pero ¿por qué estamos viendo más movilizaciones de calle, más protestas en las calles que precisamente no se veían durante las administraciones pasadas en los gobiernos administrados por el Partido Arena? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está ocurriendo entonces con el movimiento social? ¿Por qué se expresa de esa forma? Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños, ponemos el alma en todo lo que hacemos y esta vez también saldremos, porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Esta mañana conversamos en la entrevista en línea con Pedro Juan Hernández, él es dirigente del Frente Social por un Nuevo País. Pedro Juan, preguntarle entonces, a pesar de todo lo que hemos hablado en el segmento anterior, tengo la impresión de que ustedes de alguna forma tienen sensatez o están viendo, digamos, con suficiente equilibrio de las cosas, lo que se puede hacer, lo que se está haciendo en función de lo que habían heredado, como ustedes plantean. Pero ¿por qué vemos más actividades en las calles? ¿Por qué más protestas? Prácticamente diariamente hay actividades de grupos de diferente tipo que están expresando si van hasta Casa Presidencial o a otros sectores. Eso no se veía con la misma intensidad en el pasado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto entonces? Bueno, William, siendo y siguiendo en coherencia con lo que hemos hablado anteriormente,
Lo que sucede es que venimos en lo que hemos denominado esta crisis estructural acumulada, que es heredada por este gobierno, y en consecuencia tenemos un conjunto de problemas sociales que sigue enfrentando la población y que son, por supuesto, parte de esa herencia de la que estamos hablando y que están relacionados directamente con las políticas económicas neoliberales. Entonces, tenemos un problema grave de pobreza. Por ejemplo, bueno, sabemos que en los últimos 2 años la pobreza, si combinada, aquí por supuesto tenemos que entender de que está esa crisis estructural acumulada, pero también los impactos mismos de la crisis internacional. Uh-huh. Entonces, pero volviendo al tema de la pobreza ha incrementado 8 puntos en los últimos 2 años. Es decir, estamos hablando de... Estamos hablando de 48% de pobreza en nuestro país. Entonces, la gente no está satisfaciendo sus necesidades. El año pasado se estima que hay 50,000 personas que perdieron el empleo. Entonces son 50,000 familias que ya no tienen ingresos. Tenemos, por ejemplo, hay cerca de 2 millones de personas que están afiliados en las AFPs, pero de esas cerca de 2 millones de personas, la cuarta parte es la que está empleada. Pero vaya, este problema de desempleo en parte se acentúa por la misma crisis mundial, en la medida que la crisis mundial ha impactado también a nuestro país. Es decir, tampoco tiene que ver con una herencia del pasado, sino situaciones concretas que están ocurriendo a nivel mundial. Es una combinación de ambas situaciones. Es una combinación de ambas situaciones. Por supuesto que no podemos desconocer el impacto de la crisis internacional y en ese sentido no dudamos de que estos 50,000 nuevos desempleados son el resultado de ello, pero estamos hablando de una cantidad importante de salvadoreños y salvadoreñas que en este país no tienen oportunidades. Y esto es importante señalarlo, William. Nuestro país no está generando oportunidades para la gente, para el pueblo, para el salvadoreño y la salvadoreña. Entonces, esto evidentemente ¿en qué se traduce, verdad? Conocemos elevados niveles de desempleo, la situación del subempleo en nuestro país que alcanza niveles bastante elevados. Ahora, pero todo esto justifica entonces que haya más movilizaciones de calle, más protestas. Claro. O sea, no es que hay otro tipo de decisiones o de análisis que están prevaleciendo alrededor de esto. No, desde nuestra perspectiva nosotros diríamos lo siguiente: en la medida en que hay una crisis social acumulada, hay una deuda social acumulada, hay demandas de la población insatisfechas, por una parte, pero por otra parte también hay un gobierno que tiene mayor nivel de apertura, un mayor nivel de tolerancia, una mayor democracia para permitir que la gente se exprese. Entonces, en esa medida también la gente está expresándose, está movilizándose, y nosotros consideramos, en nuestro análisis como organizaciones sociales, consideramos que inclusive si estas demandas sociales no comienzan a tener la respuesta adecuada por parte del gobierno, incluso los niveles de movilización van a ir incrementando en los próximos años. ¿Y eso no tiene nada que ver, digamos, con las mismas diferencias que se expresan en algún momento determinado entre el presidente Funes y el FMLN? Es decir, el movimiento social no se hace eco de esas diferencias y en algunos momentos se convierte en instrumentos de presión hacia el Ejecutivo. Nosotros no lo vemos así. Nosotros sí consideramos que el elemento fundamental está relacionado con las demandas sociales insatisfechas, que ahí están. Es decir, William, hablamos del problema del agua, hablamos del problema de desempleo, hablamos del problema de pobreza. Tenemos, por ejemplo,
los efectos que generan los desastres naturales, que incluso no han sido enfrentados adecuadamente. No hay instrumentalización política en ese sentido, Pedro Juan, es decir, insisto, una pregunta en el hecho de que en algún momento determinado el movimiento social se convierte en instrumento político de algunos sectores específicos que, digamos, no están de acuerdo, como el presidente Funes puede estar conduciendo el país. Nosotros, como organizaciones sociales, tenemos una agenda específica, William, y te repito, nosotros lo que estamos viendo son los problemas sociales que está enfrentando la población. Es más, nosotros como organizaciones sociales, inclusive, y lo hemos señalado, esperaríamos mayores niveles de coordinación entre el presidente y, en este caso, el FMLN como partido de gobierno, como partido que efectivamente gana las elecciones y que lleva al presidente Funes a la presidencia. Porque nosotros creemos que en la medida en que haya mayores niveles de comunicación y de coordinación entre el presidente Funes y el FMLN, creemos que la sociedad gana, el pueblo salvadoreño gana, pueden enfrentarse de mejor manera los problemas que estamos enfrentando como país. Bien. Una contradicción entre el presidente Funes y el partido FMLN no le conviene al país, porque eso significaría, eso se convertiría en un obstáculo para enfrentar de manera adecuada los problemas que estamos enfrentando como país. Bueno, nos quedamos en el punto, vamos a otra pequeña pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Pero Juan, respecto de estas movilizaciones de las que estaba preguntando hace algún momento en términos de cómo se están expresando con más insistencia diariamente en nuestro país, de diferentes sectores sociales, en las calles, en las protestas, ¿es porque en algún momento determinado se puede considerar que hay un poco de desesperanza en la gente o es ansiedad? Nosotros creemos que sigue habiendo esperanza en la población salvadoreña. Prueba de ello es que el presidente Funes sigue gozando de un alto nivel de popularidad y eso lo señalan las encuestas. Pero también es necesario decir de que más allá de la esperanza, también la población tiene expectativas. Es decir, hay necesidades sociales, hay problemas sociales que, por supuesto, la gente quiere que sean resueltos, ¿verdad? Y ahí está justamente la esperanza. Y hay que darle solución a esos problemas. Es decir, y hoy por hoy ves que hay esperanza entonces en la gente todavía. Todavía. Y aquí yo quisiera señalarte algo, William. Allá alrededor del 2005, las encuestas, por ejemplo, hacían una pregunta: si era necesario cambiar de rumbo en nuestro país. Y esas encuestas decían, en aquel momento, el 60% de la población decía que era necesario cambiar de rumbo. Vamos hacia el 2008 con la misma pregunta, y estoy hablando de las encuestas que se han hecho en este país, sí, sí. ¿no? Y ya en el 2008, el 85% de la población estaba señalando que era necesario cambiar de rumbo. Es decir, estamos hablando de que la población salvadoreña, medida a través de las encuestas, por supuesto,
estaba considerando que el rumbo que llevaba el país no era el rumbo adecuado. Y estamos hablando del rumbo relacionado con la implementación de políticas económicas de carácter neoliberal. Ahora bien, por eso se da el cambio. La población se expresa por un cambio. Y está esperando ese cambio de rumbo en el país. En ese sentido, volviendo a tu pregunta, efectivamente hay esperanza y hay expectativa de cambio de rumbo por parte de la población salvadoreña, pero creemos, y en nuestra percepción, en nuestro contacto de manera permanente con la gente, con las organizaciones, esas expectativas también, digamos, no van a durar mucho, ¿verdad? La gente quiere respuestas, la esperanza no puede durar así de manera permanente, ¿verdad? Sino que la gente está esperando respuestas. Decías en algún momento que la gente quiere cambios. Exactamente. Pero los cambios, explicabas que bueno, la situación heredada es difícil, pero habrá momentos en que sí habrá exigencias claras sobre cómo se ve expresado ese cambio en la condición social de la gente. Exactamente. Sí, y en ese sentido, para la gente, ¿qué es el cambio de rumbo que expresaban estas encuestas, por ejemplo? ¿Cuál es el cambio por el cual la gente optó por un nuevo partido, por el partido FMLN en las elecciones pasadas? El cambio es resolver los problemas económicos y sociales que está enfrentando el país. Resolver los problemas sociales que está enfrentando la gente. Entonces, y si esos cambios, esa solución a esos problemas no llegan, es donde tú crees entonces que sí puede haber una profundización de las exigencias que se expresan a través de las calles. Sí, exactamente, es decir, en la medida en que no se vayan dando respuestas adecuadas a la solución de los problemas que está enfrentando la población, lo que vamos a observar efectivamente son mayores niveles de movilización, mayores niveles de exigencia de la gente por la solución de esos problemas. Mientras tanto, ustedes, ¿qué se puede decir? ¿Que han dado una especie de tiempo prudencial para ver entonces cómo reacciona el gobierno? Nosotros entendemos de que, como te señalaba al principio, la situación para el nuevo gobierno es una situación difícil, tiene una herencia difícil. Estamos convencidos de que no se pueden resolver estos problemas de la noche a la mañana. Como decimos en salvadoreño, no se trata de soplar y hacer botellas, ¿verdad? Esos problemas estructurales han sido acumulados por años y no podemos efectivamente esperar de que incluso en un año se puedan resolver. William, muchos de estos problemas incluso estamos conscientes de que van a requerir mucho tiempo para poder enfrentarlos adecuadamente. El tema de la pobreza, el tema de la exclusión social, el tema de la migración, el tema de la delincuencia, ¿verdad? Pero para nosotros como organizaciones sociales sí es importante que se vean señales claras, que se vean repito, señales claras, que se vayan sentando las bases para ir solucionando estos problemas. Bueno, vamos a otra pequeña pausa. Cuando regresemos quiero saber entonces el movimiento social hacia dónde se está perfilando, pero también un poco que hablemos ya de la celebración del 1 de mayo, qué es lo que van a hacer ustedes y qué es lo que se espera para ese momento. Vamos a la pausa, volvemos. Si vas a viajar, quédate y lánzate a conocer un lugar paradisíaco, donde no importa quién gane, ni importa quién llegue primero, o quienes disfruten más bajo el sol. Un lugar donde se vive la amistad. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo.
Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Pero Juan, antes de pasar un poco ya sobre, digamos, para que me expliques por dónde está caminando o para dónde camina el movimiento social, en este momento quisiera saber, dentro del Frente Social, ¿la tendencia revolucionaria forma parte del Frente Social o no? Que nosotros tengamos conocimiento, no. De hecho, las instancias que forman parte de el Frente Social por un Nuevo País son organizaciones sociales, ¿verdad? La tendencia revolucionaria es un agrupamiento más de carácter político. Entonces, en ese sentido, comentarte de que son expresiones de organizaciones sociales, populares, ciudadanas, las que están en el Frente Social. Tenemos instancias como el Bloque Popular Social, el MPR-12, la Mesa Nacional de Panificadores, el Consejo Nacional Indígena Salvadoreño, la Mesa Agropecuaria, es decir, diferentes, digamos, organizaciones representativas de diferentes sectores del país. Perfecto. Entonces, en referencia a lo que estábamos platicando antes, Pedro Juan, ¿crees tú que es posible que haya un proceso de radicalización del movimiento social o no? Radicalización, no sé si sería la palabra adecuada, pero creemos que sí habrá un mayor nivel de organización en nuestro país. Se va a ir dando ese proceso de fortalecimiento organizativo y, por supuesto, ese mayor fortalecimiento organizativo relacionado con mayores niveles de incidencia en función de buscar solución a los problemas que cada uno de los sectores tiene. Creemos esto, por supuesto, en la medida en que no se vayan dando las respuestas a los problemas que como país tenemos. Quisiera señalarte, William, en este sentido, de que el movimiento social por supuesto que va a seguir empujando acciones de incidencia para buscar solución a sus problemas, pero también está buscando otros mecanismos como la participación en espacios, como en este caso, por ejemplo, el Consejo Económico Social. Sí. La participación de las organizaciones sociales y en el caso particular del Frente Social por un Nuevo País en el Consejo Económico Social, parte del hecho de creer en estos nuevos espacios que se han creado, que no han existido aquí durante los últimos 20 años, ¿verdad? Y en donde consideramos de que efectivamente se pueden presentar nuestras propuestas, las propuestas que como organizaciones sociales tenemos frente a los problemas, y que esperamos que se tomen en cuenta. Ahora, Pedro Juan, ¿el movimiento social no se puede considerar como una extensión más o como un brazo del FMLN? Yo no lo diría exactamente de esa manera. Ahí, por supuesto que hay naturalezas diferentes, ¿verdad? El FMLN es un partido político, las organizaciones sociales responden, bueno, como su nombre lo dice, se trata de movimiento social, ¿verdad? Ahora bien, William, eso no significa que no hayan agendas coincidentes, por ejemplo, o que no hayan algunas visiones que son coincidentes. En ese sentido, no es en ningún momento extraño que algunas visiones del FMLN en relación a la solución de los problemas del país sean coincidentes con las visiones que existen como movimiento social, como organizaciones sociales. Y en ese sentido, ahí nosotros no le vemos
ningún problema. Nosotros, repito, consideramos que hay visiones coincidentes, ¿verdad? Y en ese sentido incluso decir de que las organizaciones sociales, la población salvadoreña, incluso vio a el FMLN, ha estado viendo al FMLN como el instrumento político en función del cambio en este país. Bueno, perfecto, nos quedamos en el punto, vamos a nuestra última pausa. Cuando regresemos hablamos ahora sí de las actividades previstas entonces para el 1 de mayo. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Pero Juan, recientemente ustedes dieron conferencia de prensa para anunciar de alguna forma algunas actividades que tiene previstas para el 1 de mayo. Ustedes decías entonces en el marco de esas declaraciones que las organizaciones sociales demandan cambios verdaderos, pues el país, decías, vive una crisis económica que afecta en especial a los sectores más pobres del país. Cambios verdaderos, ¿qué significa esto en el marco de la celebración del 1 de mayo? Significa, William, que la población salvadoreña, el pueblo salvadoreño optó por el cambio y obtuvo una victoria el 15 de marzo del año recién pasado, por supuesto a través del FMLN, y eso se concreta en el establecimiento de un nuevo gobierno. Muy bien, pero ahora se trata de que efectivamente se aborden los problemas que el país está teniendo, ¿verdad? Buscarle solución a los problemas que la gente está teniendo. A eso nos referimos con cambios verdaderos, con cambio de verdad. Es decir, pasar de la esperanza a la concreción, a darle solución a los problemas. Y por supuesto, ¿verdad? Que cuando nos referimos a dar solución a los problemas, por supuesto que podemos comenzar a revisar, ¿verdad? Las temáticas y cómo pueden darse solución. Por ejemplo, ¿verdad? Hay que resolver el problema del sector agropecuario. Aquí hay grandes problemas que estamos enfrentando. Está la reactivación económica, está el tema de los altos niveles de desempleo en nuestro país. Bueno, pero de alguna forma el Consejo Económico y Social servirá como instrumento canalizador de todas esas exigencias o demandas. Por supuesto, aunque hay que tomar en cuenta de que el Consejo Económico y Social, nosotros tenemos esa expectativa, William, que el Consejo Económico y Social, como lo ha señalado, se convierta en el mecanismo canalizador de las propuestas de los sectores sociales. Aunque hay que tomar en cuenta también de que el Consejo Económico y Social se ha definido como no vinculante. Es decir, podemos hacer propuestas como organizaciones sociales, pero no necesariamente esto significa que van a ser asumidas por el gobierno. Ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que en el marco de los consensos que se pudieran ir logrando, efectivamente sean tomadas en cuenta. Bueno, en ese contexto, ¿qué se espera entonces para el 1 de mayo? Bueno, el 1 de mayo va a haber una movilización importante
del pueblo salvadoreño, de las organizaciones sociales, de trabajadores y trabajadoras. La movilización ha sido definida como el pueblo logró la victoria, ahora queremos cambios de verdad, que tiene como en el fondo esto que te he comentado, de que se le den soluciones a los problemas que como país estamos enfrentando. En ese sentido, comentarte de que, por supuesto, sabemos el 1 de mayo es una fecha histórica, sí, claro. ¿Verdad? La celebración, la conmemoración de los mártires de Chicago, por supuesto, pero también, en segundo lugar, efectivamente celebrar esa victoria que tuvo el pueblo salvadoreño en el marco del cambio que se ha dado en nuestro país, pero el tercer objetivo es también expresar la necesidad de que efectivamente se vayan buscando soluciones a los problemas que estamos enfrentando como país. Pregunto, ¿se han invitado al presidente de la República a esas actividades o no? ¿O ustedes esperarían que él pueda, obviamente si no marchar, pero sí que les acompañara? Debo entender que en algún momento determinado durante la campaña sí estuvo con ustedes en una celebración del 1 de mayo. Sí, comentar de que en fechas anteriores efectivamente ha participado, y él ha participado porque en la medida en que en primer lugar era candidato del FMLN y luego ya presidente electo por el FMLN buscó, digamos, coordinó y solicitó a las organizaciones sociales que la participación del presidente Funes en las actividades del 1 de mayo. ¿Lo han invitado en esta oportunidad? En esta ocasión no hemos recibido ninguna solicitud hasta este momento de participación. ¿Ustedes lo invitarán? El asunto es que la experiencia, en las experiencias anteriores ha sido justamente, como te repito, ellos piden entonces, sí, parte del FMLN una solicitud. Exactamente, solicitan la participación, y en estos momentos no ha habido esa solicitud. Bueno, perfecto. Entonces, solo para cerrar, ¿las movilizaciones del 1 de mayo serán movilizaciones pacíficas? Por supuesto. Sí, van a ser, consideramos que van a ser la movilización del 1 de junio. Nuestras organizaciones sociales están convocando para la Plaza El Salvador del Mundo, y del Salvador del Mundo hacia la Plaza Cívica, donde se va a desarrollar un acto central. Dos movilizaciones, la de 1 de mayo y 1 de junio. Sí, en estos momentos la del 1 de mayo, ¿verdad? Posteriormente estaremos hablando de la del 1 de junio, por supuesto. Pero sí, digamos, pacíficas, masivas. Esperamos que en esta movilización sea una celebración de victoria, sea de los trabajadores, de las trabajadoras. Estamos también, William, en el 30 aniversario del asesinato de Monseñor Romero. Esperamos que el pueblo romerista se incorpore, e inclusive decirlo, estamos en el 30 aniversario de la constitución del FMLN, y en consecuencia también esperamos de que haya una incorporación del FMLN en las actividades del 1 de mayo. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Pedro Juan, muchas gracias por compartir con nosotros, muy gentil. Gracias, William, muchas gracias. Bueno, terminamos la entrevista en línea, agradecemos a ustedes su sintonía, nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.